Es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de protegernos. Es tiempo de respetar. Ahora que puedes pasar más tiempo con ellos. Cuídalos, protégelos, respételos más que nunca. Recuerda, siempre que necesites un médico veterinario, ahí estará. Gracias, médicos veterinarios. Hola, muy buenas tardes a todos. Tardes desde el centro de de México. Pues la verdad es que es un placer que estés con nosotros, Pablo. ¿Sí me escuchas? Ahí está, ahora sí. Ahora sí, Yo, ¿verdad? yo escuchaba muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Un muchísimas saludo. gracias, Pablo, por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación por parte del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. La verdad es que es un honor tenerte con nosotros. Un gusto para mí, un honor para mí, la invitación. Muchas gracias. Pues si me lo permiten, voy a hacer una breve reseña del doctor Pablo. La verdad es que el currículum del doctor Pablo es muy grande, todo el mundo sabemos pues quién es el doctor Pablo Otero. Con el objetivo de no quitar mucho tiempo, voy probablemente a hacer un muy breve su resumen de su currículum. El doctor Pablo es doctor en ciencias por la Universidad Complutense de Madrid, España. Él es profesor de la Cátedra de Anestesiología y Analgesia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Pues todos sabemos, el doctor Pablo pues, ha publicado diferentes libros sobre anestesia, analgesia veterinaria. Es miembro de la Asociación de Anestesia y Analgesia Veterinaria de la República de Argentina. Pues te reitero nuestro agradecimiento, Pablo, por estar acá con nosotros. Espero que no sea la última vez. Yo creo que este es un primer paso para que puedas seguir participando con nosotros acá en México en la parte de la enseñanza de la anestesia y la analgesia veterinaria. Y sean todos bienvenidos. La verdad es que hubo muy buena respuesta. Todo el mundo sabía que ibas a estar con nosotros y no sabes todo el boom y la serie de inscripciones y demás y registros que ha habido para escucharte. Bueno, muy bien, muy bien. Pues adelante, Esperemos que Pablo. que sea entretenido. Cuando gustes puedes compartir tu pantalla y al Muy final bien. podemos tener una sesión de preguntas. Sí, claro que sí. Muy bien. Vamos entonces a este tema. Ahí vamos. Bueno, ahí se está viendo bien, ¿verdad? Perfecto, se está viendo ahí perfecto. Muy bien. Bueno, perfecto, entonces. Ok. Vamos a ver si puedo organizar el tema este del puntero que lo tengo acá. Bueno. Muy bien. Así que, perfecto. Muy
Ok. Bueno, de nuevo entonces reiterar el agradecimiento para José Antonio y el grupo que está organizando estos encuentros. Como siempre, un gusto, un placer encontrar espacios en donde podamos compartir un poquito de nuestras inquietudes, relacionarse con gente que tiene un interés común como el nuestro, una pasión particular por esta gran disciplina que es la anestesia veterinaria, y particularmente esta subdisciplina que es la anestesia regional, que involucra los bloqueos periféricos, de los que el otro día Jaime nos dio una charla muy, muy agradable, muy interesante, muy actualizada, por cierto, y los bloqueos neuroaxiales, que han sido siempre un baluarte de la anestesia veterinaria, porque la verdad es que de las técnicas empleadas es la que se emplea con más frecuencia. Inclusive, digamos que es de las técnicas de anestesia regional casi la que se presenta de forma hegemónica en casi todos los programas en todas las universidades de medicina veterinaria. La currícula contempla la enseñanza de la anestesia epidural. Aparenta ser una técnica de fácil ejecución, con una curva de aprendizaje accesible, pero la verdad que hay una serie de pormenores que desde nuestro punto de vista al menos, la convierte en un tema que debería ser como abordado con un poquito más de profundidad. Y entonces, básicamente, mi intención es poner un poquito de relieve cuáles son esos puntos conflictivos que en principio generan esta propuesta de nuestra parte. Hay uno de los autores más reconocidos en el ámbito de la anestesia neuroaxial, es el doctor Quinn Hogan, que en un editorial, un estudio muy interesante que habla, como ven ahí, dice subdural injection, ¿sí? Presenta como primera frase de este artículo una frase que a mí me gustó mucho y que quiero compartir con ustedes, que es esta que dice que la administración de la anestesia epidural es un acto de fe. Y básicamente, ese comentario, que me parece que de manera muy, muy ajustada, refleja un poco qué es lo que acontece, pone de manifiesto algunas cosas de gran relevancia. La primera y la fundamental es que debido a las características y los factores que influyen en la distribución del líquido inyectado y las características con las que ese líquido alcanza los diferentes sitios sobre los que debe actuar, predecir de manera muy, muy cierta y anticipada el efecto es un poco controvertido. Por otra parte, y al respecto vamos a hablar sobre esto, pero es muy importante comprender que más allá de que la solución inyectada sea exactamente la misma para el sitio de inyección y los extremos hacia los cuales se distribuye la droga, ¿sí? Supónganse que ustedes hacen una inyección caudal a nivel lumbosacro, ¿sí? Esa droga va hacia caudal, llenando el espacio epidural caudal, y progresa cranealmente, ¿sí? ¿Con qué líquido? Con el que uno inyecta, ¿sí? De manera tal que las propiedades características de ese líquido es exactamente el mismo a lo largo de toda la distribución. Pero la forma en que ese líquido interactúa con las regiones próximas al sitio de inyección y alejadas del sitio de inyección es completamente diferente. ¿Por qué? Porque la masa total de anestésico que accede a las raíces próximas al sitio de inyección es diferente a la masa de anestésico con la que se relacionan las raíces ubicadas en el extremo, por ejemplo, craneal al sitio de inyección. Entonces, supónganse que ustedes hacen una inyección epidural y que logran generar una progresión cefálica hasta T9.
la cantidad de anestésico, si es que inyectan anestésico, o de droga que se pone en contacto con T9, no es la misma cantidad que se pone en contacto con L7. Y entonces las propiedades y características del efecto farmacológico promovido, que cuando hablamos de bloqueo hablamos básicamente de dos grandes propiedades, que son, por un lado, la profundidad del bloqueo. Quiere decir esto, quiere decir, bueno, cuántas de las fibras que forman parte de esa estructura nerviosa son afectadas por la solución inyectada. Y luego la duración. Entonces, profundidad y duración. La profundidad de la duración de la interacción droga-receptor en T9 va a ser totalmente diferente a la misma a nivel L7. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, en L9 tal vez el bloqueo puede ser parcial y la duración exigua, y en L7 profundo y duradero. De hecho, eso pasa. Usted hace una anestesia epidural caudal, ¿sí? El paciente en T9 tiene una analgesia que le dura 15, 20 minutos, si usa ropivacaína al 0,5%. Pero la parálisis del miembro posterior puede durar 4 horas. Entonces, 15 minutos cada 4 horas, contra 4 horas. Y esas diferencias son propias de la técnica, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque que la droga llegue hasta T9 no quiere decir que sirva para bloquear T9 durante el procedimiento deseado. Entonces, ese es un primer punto que me parece que es interesante de entender, y es que más allá de cómo se distribuye la droga en el espacio epidural, lo importante es ver cómo opera ese bloqueo segmentario, que es el que propone el bloqueo neuroaxial, en el esquema terapéutico que uno plantea. Entonces, si uno va a hacer una cirugía que involucra las raíces torácicas, porque va a trabajar en el abdomen, y hace un abordaje caudal, ¿sí? La analgesia en el lugar donde se recibirá la injuria quirúrgica será menos profunda que la producida alrededor del sitio de inyección y de mucho menor duración, sin duda alguna, ¿sí? Porque los bloqueos, ¿sí?, progresan. Lo último en bloquearse es lo más alejado del sitio de inyección, y lo primero en revertirse es de nuevo lo más alejado del sitio de inyección. Espero que esté siendo comprensible. Si no, José Antonio, tú me detienes y me dices, la gente está diciendo que no se entiende. No, no te preocupes, Pablo, todo bien. Muy bien. Otra cosa que me resulta súper recontra conflictiva alrededor del mundo del tema de la anestesia epidural o de las técnicas de analgesia y anestesia neuroaxial son algunos conceptos muy, muy afirmados en el mundo de la anestesiología acerca de la anatomía del espacio epidural. Entonces hay una pregunta típica que siempre hago, entonces generamos esta para que la gente conteste, pero podemos hacerlo así, asumiendo que la respuesta de este colectivo va a ser la que siempre obtenemos, ¿no? Entonces preguntamos, en el perro el saco dural termina típicamente a nivel de L6, L7, que, dicho sea de paso, es una información que está en la mayoría de los libros de anestesiología. Entonces, la tendencia a decir, sí, es verdad, porque yo leí que eso era así. Pero lo cierto es que eso es falso. Y esto es muy, muy importante, porque sabiendo que el saco dural no se encuentra, ¿sí?, en el espacio en el que punzamos, la técnica es diferente de si el saco dural se encuentra en el lugar en el que punzamos. Entonces, lo importante que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de perros, siempre que ponemos una aguja en el espacio lumbosacro, hay saco dural. Y si hay saco dural, la probabilidad de que esa anestesia epidural se convierta en una anestesia subaracnoidea o intratecal o espinal existe. Y que entonces las consecuencias de una inyección errada pueden generar algún tipo de acontecimientos. Y otra de las cosas que tenía pensado plantear
al principio, se me pasó, pero que ahora me vino a la mente de nuevo, es que esta técnica es una técnica que se propone como de fácil ejecución y segura, ¿sí? Es una técnica de la que no tenemos confirmación ni de éxito ni de fracaso hasta mucho tiempo después de haber inyectado toda la droga, ¿sí? Porque hasta hace muy poco tiempo nosotros no teníamos ningún método, ¿sí? Lo suficientemente confiable como para poder predecir que la inyección iba a ser donde nosotros decimos que iba a ser. Y todos los que han hecho o hacen anestesia epidural saben muy bien que cuando uno trabaja a ciegas, hace la inyección hasta que el cirujano viene y corta y el paciente no reacciona, uno no sabe si fue bien o fue mal la inyección. Y eso sucede muchísimo tiempo después de la inyección, 14, 15, hasta 20 minutos después. Así que bueno, hay que tratar de entender también cuáles serían los mecanismos a traer a la técnica, a incorporar como para poder de alguna manera tener la certeza de que esa inyección que se va a hacer en el sistema nervioso central se está haciendo en la porción del sistema nervioso central en la que deseamos y no en otra porción. ¿Sí? Muy bien. Inexplicablemente, o no tan explicablemente, pero desde que fue creada, como vemos ahí, primeros reportes a principios del siglo pasado, la anestesia epidural o las indicaciones y la ejecución de la técnica ha mudado muy, muy poco a lo largo de la historia, ¿sí? Si nosotros estudiamos un poquito cuál es el derrotero, ¿sí? de la anestesia epidural, vamos a ver que pasaron las décadas y siempre el sitio de inyección propuesto fue el mismo, la aguja por la cual se hace la punción fue la misma, el posicionamiento del paciente fue el mismo, las dosis recomendadas fueron las mismas, ¿sí? Y siempre con la presunción de que la inyección a nivel lumbosacro iba a producir una anestesia epidural siempre y cuando por el cono de la aguja no venga líquido cefalorraquídeo o sangre, ¿sí? Y esto de nuevo, vamos a ver, puede ser conflictivo. Fíjense, acá estas dos fotitos que ponemos, esta foto acá, es la foto de portada de un libro de anestesiología locorregional que muestra una aguja entrando al espacio lumbosacro con un saco dural terminando un poquitito por detrás del E6, es decir, muy lejos del espacio lumbosacro. Esto no existe. El espacio lumbosacro, el saco dural siempre termina en el sacro. Y eso es lo que dice todo el libro de anatomía. Y fíjense, esto es un gato, el mismo libro, que muestra que el saco dural termina, ¿sí?, por craneal al espacio lumbosacro. Y esto no solo no es así, sino que omite un dato muy, muy importante. Y es que en todos los gatos del mundo, en el espacio lumbosacro, no solo hay saco dural, sino que hay médula espinal. Sistema nervioso, no meninges, sino que hay sistema nervioso. Por lo tanto, en esta especie, el riesgo de punción de la médula existe, o yo diría, que es prácticamente inevitable. Así que bueno, en fin, fíjense, acá también pongo otro referente muy, muy interesante, que es un artículo del doctor Valverde, todos lo conocemos, lo queremos y lo respetamos, esperen que hice lío, ¿sí?, que muestra que, ahí está mi puntero, ¿sí?, que inclusive dice que en el gato uno pone la aguja en el espacio lumbosacro, llega al piso del canal, retira y luego inyecta, cuando no encuentra resistencia a la inyección. Pero eso es súper conflictivo, porque entre el techo del espacio epidural y el piso del espacio epidural está la médula espinal. Es decir, que esa es una técnica que propone punzar el sistema nervioso central, ¿sí? Así que bueno, consideremos esto como un riesgo muy importante, porque nosotros no tenemos el feedback de las lesiones que genera esto, pero sí sabemos que genera lesión, porque todo trauma tisular se acompaña de
una reparación tisular, un fenómeno, un proceso inflamatorio, etc. Que nosotros lo producimos en una milésima de segundo, pero que el organismo tarda mucho tiempo en reparar y que de la reparación de este proceso pueden devenir trastornos muy bien descritos, no solo en casuística, sino también en repercusión orgánica, en medicina humana, y que en veterinaria no tenemos realmente ningún feedback. Sabemos, intuimos que existe, porque en general la fisiopatología de las enfermedades traumáticas tienen cursos semejantes. Pero gracias a Dios, o a la ciencia, esto va cambiando, ¿sí? En la última versión del Lam-Sillon, que es un libro de referencia para todos nosotros, ¿sí? En el capítulo de nuestro amigo el doctor Campoy, ya vemos que efectivamente, ¿sí?, las imágenes muestran un esquema mucho más apegado a la realidad, que es que efectivamente el sacro, en el espacio lumbosacro, acá vengo con mi puntero, en el espacio lumbosacro tenemos sacodural, que es dibujado en color rosa, violeta, ese colorcito así. Lo amarillo es la médula espinal, que efectivamente en el perro termina craneal L7, ¿sí? Entonces, el punzar la espina, la médula espinal, cuando ingresamos a través del espacio lumbosacro, tendríamos que tener un perro que justo tiene médula a ese nivel, que son los perros muy chiquitos, son los animales que no han completado el ascenso del cono medular. Pero, sí, en el dibujo está, perdón, si bien el dibujo está muy bien, todavía le queda al texto un poquito de actualización, porque dice, en el perro el saco dural típicamente termina canal AL6, L7, cosa y el saco dural un poquito más atrás, pero hay que reforzar eso. Bien. Otra cosa interesante es ver la diversidad de situaciones que reportan los estudios que nos llegan. Fíjense, esto siempre me produjo mucho interés comparar estos dos artículos que vamos a comparar ahora, ¿no? Un artículo publicado en el journal más importante para nuestra disciplina, que es Veterinaria Anestesia Analgesia, ¿sí? Utiliza en perros beagles, ¿sí?, un abordaje a través del espacio lumbosacro, con una aguja espinal, con una dosis de 0,22 mililitros por kilo, y una droga que es ropivacaína al 0,5%, si no mal no recuerdo, o 0,75%, ahí dice, 0,75%. Dos de esos animales se complican, de 6 animales, uno muere en el estudio, en un estudio experimental, controlado, donde estaba todo teniéndose en cuenta, se muere. Y la conclusión del estudio es que la ropivacaína es peligrosa. El mismo año se publica en otro journal de muy alto impacto, el Veterinary Journal, un trabajo en donde se utiliza la misma aguja, la misma dosis, el mismo sitio de abordaje, pero en un escenario clínico que estudia la acción de la ropivacaína a la misma concentración en pacientes sometidos a cirugía de rodilla. Y parece que los resultados no fueron muy buenos, entonces la conclusión fue del trabajo que la ropivacaína al 0,75 o 1% no alcanza para bloquear los nervios responsables de la inervación del miembro torácico, del miembro pélvico, perdón. Entonces, fíjense, dos escenarios terapéuticamente en principio iguales, ¿sí?, con resultados totalmente diferentes. ¿Dónde está la diferencia? No puede ser, ¿sí?, que la ropivacaína no alcance para bloquear nervios o que mate animales cuando se administra por vía epidural. ¿Dónde está el tema? Y la verdad que el tema está, por lo menos mi interpretación, es que el sitio de inyección y la modalidad de abordaje definen
la distribución de la droga, ya sea en el espacio subaracnoideo, que es probablemente lo que ha sucedido en el primer caso, o en el espacio epidural, a una dosis mal calculada, que es lo que ha sucedido en el segundo caso, porque no cabe duda que la ropivacaína al 1% bloquea el nervio al que baña. El tema es que cuando no hay bloqueo es porque ese nervio no se ha bañado correctamente. Y acá vamos a volver un poquito sobre esto más sobre el final, pero acá lo importante es considerar que hay dos determinantes de la acción de las anestésicas, de los anestésicos administrados por vía epidural en lo que al efecto respecta. Lo primero es la extensión del bloqueo. Y la extensión depende, quiero usar la palabra exclusivamente, aunque es conflictiva, pero me arriesgaré. Depende exclusivamente del volumen administrado y la profundidad y duración del bloqueo depende de la concentración utilizada. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que pensar hasta dónde quiero el bloqueo o qué nivel metamérico deseo en función del volumen a administrar. Y cuál es la profundidad que quiero, cuánto quiero comprometer raíces motoras, raíces sensitivas, cuánto quiero que dure, concentración. Más allá de los coadyuvantes que indudablemente juegan un rol muy importante en este escenario de trabajo. Entonces vamos a tratar de ver un poquito de dónde vienen estas diferencias a las que nos enfrentamos y reflexionar acerca de las reales complicaciones asociadas a la administración neuroaxial de drogas. Y básicamente a la colocación de agujas en el canal vertebral. Hay reportes, ¿sí?, de trastornos severos. Ya vimos, por ejemplo, que hay pacientes que se mueren inmediatamente luego de una inyección epidural, y todos los que la utilizan rutinariamente o conocen quiénes la utilizan rutinariamente tienen conciencia de haber padecido alguna de estas complicaciones. Lamentablemente, nuestra disciplina no ha tenido, porque cada vez lo estamos viendo afortunadamente más, ¿cómo voy a decir? Esa tendencia a reportar eventos desfavorables, ¿sí? Luego hay como gran parte de los problemas o trastornos asociados a las técnicas de bloqueos son producto de una mala praxis. También reportar la mala praxis es conflictivo porque trae problemas legales asociados. Entonces ahí estamos un poco falentes de información. ¿Ok? Pero tenemos algunas comunicaciones, como les decía, que nos empiezan a dar cuenta de cuáles son los trastornos o potenciales trastornos asociados a las diferentes técnicas de los bloqueos neuroaxiales, ¿sí? Fíjense, bueno, acá tenemos el saco dural, acá tenemos un hematoma subdural, ¿sí? Por supuesto, post-mortem, se había hecho las cosas, los diagnósticos, y un tema que no tiene casi prensa o no tiene discusión en el ámbito de la medicina veterinaria, que es la aracnoiditis, que es una condición producto de esa inflamación y reparación tisular que acontece luego de que la aguja que entra al espacio genera algún daño sobre las estructuras, las meninges, las raíces nerviosas, etc. Eso acontece porque cuando la aguja toca, rompe. Sobre todo si la aguja tiene un bisel filoso, un bisel que está diseñado para cortar, ¿sí? Ni hablar si usamos agujas hipodérmicas, catéteres endovenosos, que en algunos espacios o escenarios son de uso rutinario. También tenemos que hacer mea culpa y saber cuáles son las limitaciones que impone, ¿sí?, la técnica que nosotros utilizamos sobre el ejercicio de nuestra práctica. También se han visto trastornos de conducción, trastornos o reflejos desencadenados, ya sea por la presión que se genera durante la inyección en el canal, el bloqueo súbito de la cadena simpática, el bloqueo de
cardioaceleradores cuando la droga es inyectada a nivel subaracnoideo y tiene una progresión cefálica muy, muy extensa, etc. ¿Sí? Y existen, sí, 2 reportes en la bibliografía de arrestos cardiovasculares o bradiarritmias y tensiones severas en perros que generaron la necesidad de implementar maniobras de resucitación cardiopulmonar. En estos 2 informes, los pacientes, ¿cómo se dice?, evolucionaron favorablemente a las maniobras de resucitación. Es decir que sabemos que, en este caso, 3 de los animales, ¿sí?, que experimentaron el arresto cardíaco o los trastornos cardiovasculares severos respondieron favorablemente. Pero también conocemos, no publicados, pero del medio, de muchísimos pacientes que no han sobrevivido a la resucitación o a los masajes cardíacos. También se describen trastornos que son reflejo de la progresión cefálica de la solución inyectada, como el Horner, y que en general son más bien acontecimientos producto de la inyección subaracnoidea que de la progresión cefálica de la droga a nivel epidural, porque para lograr impregnar la cadena simpática lo suficiente como para producir este tipo de síntomas, el volumen tendría que superar muchísimo el recomendado, muchísimo. Nosotros empezamos a ver el Horner recién a partir de los 0,2 mililitros por centímetro de largo de columna o de 0,6 mililitros por kilo, ¿sí?, que son dosis que habitualmente no se emplean en la clínica, casi para ninguna indicación, de manera tal que es muy, muy raro. Otros trastornos asociados, por ejemplo, bueno, acá vemos un caso de prurito posmorfina, ¿sí? La morfina es una de las drogas más empleadas para la administración epidural y trae consigo algún tipo de trastornos adversos con bastante prevalencia, retención urinaria, prurito, son 2 de las más comunes o más comúnmente observadas. También hay reportes de anestesias espinales totales, es decir, inyección subaracnoidea, con dosis, volúmenes epidurales, pero en el saco dural, ¿sí?, generan trastornos muy, muy severos. Este otro caso, también reportado por Casoni, en el que el paciente desarrolla un trastorno bien severo, al que se supera con el tratamiento adecuado. Y de nuevo, la inyección subaracnoidea, ¿sí?, que tiene una prevalencia. En este trabajo de la neuroestimulación, nosotros reportamos, ¿sí?, un porcentaje muy elevado de punciones intratecales inadvertidas, con una técnica refinada como es la de la neuroestimulación, ¿sí?, en la que la inyección intratecal no produjo el reflujo de líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, esperado. Porque una de las enseñanzas que hemos recibido es: pone la aguja, si no viene líquido cefalorraquídeo, no hay otra opción que la inyección sea epidural. Pero la verdad es que en muchísimas ocasiones, ¿sí?, la presión del líquido cefalorraquídeo en el saco dural no alcanza para vencer o no tiene la presión necesaria para poder superar el largo de la aguja utilizada, ¿sí? Entonces, supónganse que ustedes usan una aguja de 7 centímetros y la presión del líquido cefalorraquídeo en el saco dural es de 5 centímetros de agua. Te ponen la aguja, se hace un vaso comunicante, pero nunca va a ir más arriba de los 5 centímetros. Si la aguja tiene 7, la gota de líquido cefalorraquídeo va a quedar en el 5 y nunca la vamos a ver salir. Pero cuando inyectamos en el espacio subaracnoideo. ¿Eso se entendió? Tengo un videito preparado para hablar un poquito más de esto. Entonces ya ven que el tema de la anatomía es un tema importante. Hay que reparar profundamente en esto de
de cómo es la estructura a la que nosotros vamos a ingresar. Y por eso me gustaría hacer un poquito una reflexión y hablar un poquito sobre este tema. Espero que sea tan entretenido para ustedes como lo es para nosotros. Bueno, primer punto, saco dural. El saco dural termina más allá del espacio lumbosacro en la mayoría de los perros del planeta, ¿sí? Es decir, que hay que siempre pensar, ¿sí?, que vamos a tener saco dural. Si justo no hay saco dural, perfecto. Pero nosotros no podemos presumir que un evento de muy poca prevalencia va a estar presente siempre. De hecho, fíjense, ¿no? Todos los libros de anestesiología nos dicen, el saco dural termina por craneal al lumbosacro, pero cuando pone la aguja, asegúrese de que no venga líquido cefalorraquídeo. Es medio contradictorio, ¿está o no está? Y la verdad es que efectivamente está, como lo muestra este lindo trabajo de Lang, ¿sí?, que en realidad se hizo para determinar cómo se veía el saco dural en dos posiciones diferentes. Un estudio publicado en una revista de radiología, hablando de mielografías, no generando la discusión de dónde termina el saco dural. El saco dural termina, ¿sí?, por detrás del espacio lumbosacro. Que por otra parte, y como les decía, es lo que dicen todos los libros de anatomía, ¿sí? Cuando hacen los dibujos, cuando nos muestran las imágenes, se observa el saco dural, siempre terminando, estando presente en el espacio lumbosacro. Es cierto, sin lugar a dudas, lo estamos viendo también en nuestra radiografía, en nuestra mielografía contrastada, que a medida que se va hacia atrás el saco dural se afina. Por lo tanto, la relación saco dural, espacio epidural, ¿sí?, craneal a L6 es mucho mayor que la que observamos a nivel lumbosacro. Esto efectivamente es una realidad, ¿de acuerdo? Bueno, pero en el perro, porque en el gato, lo dicho, en el gato, la médula espinal termina en el primero o segundo espacio sacro. Así que en el gato no hay excusa. Las inyecciones, la inyección a través del espacio lumbosacro produce en más del 95% de los animales un abordaje intratecal. Cuando la técnica que se emplea es una técnica a ciegas, guiándose o por la gota pendiente, o por la pérdida de resistencia, o por ese famoso pop sensation, ¿sí? Esos métodos subjetivos terminan en el gato generando la punción del saco dural en casi la totalidad de los intentos, ¿sí? Y esto tiene una explicación y ahora la vamos a ver juntos también en otro video que les he preparado. Perfecto. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas veces ustedes piensan que les sucede esto de la punción intratecal? Y si nosotros asumimos que cuando no viene el líquido cefalorraquídeo no acontece, la respuesta es ocasionalmente, pero la verdad es que ocurre con muchísima frecuencia. Hay otro estudio muy interesante de Liotta, donde muestran en un estudio hecho en cadáveres y en pacientes vivos que luego de la inyección intraepidural se observa con altísima prevalencia, más del 95% de las veces, una contaminación del espacio subaracnoideo. Todos sabemos que para que el líquido de contraste se vea en el espacio subaracnoideo, uno tiene que punzar la dura madre, que es lo que acontece, efectivamente, porque la aguja toca el saco dural. Y si la aguja que empleamos es una aguja diseñada para cortar el saco dural, como las agujas espinales, lo lógico es que lo corte, ¿sí? Y entonces la prevalencia, como vemos, es muy alta. Acá entonces una de estas imágenes que quería compartir sobre el tema del por qué no vemos tanto reflujo de líquido cefalorraquídeo
como yo estoy proponiendo ocurre. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros acá generamos una determinada presión, punzamos, estamos dentro de un compartimiento donde hay líquido a una determinada presión, pero la presión no es lo suficientemente elevada como para permitir, ¿sí?, que el líquido aumente. Fíjense entonces, a medida que aumenta la presión, ahora 5 centímetros de agua, hasta que no superamos la presión en el largo de la aguja, el líquido no va a salir. Solo saldrá cuando la presión sea lo suficientemente elevada como para que salga. Y esto es algo que viene de la medicina humana. En medicina humana, ¿sí?, a los pacientes los punzan en posición sentada, ¿sí?, de manera tal que la columna de agua o de líquido cefalorraquídeo tiene una presión tan alta como el largo de la columna vertebral. Fíjense, si yo no aumento la presión, aumento la presión en el saco por la posición, por la gravedad que implica, ¿no?, llenar el saco dural con líquido, este refluye con mayor velocidad y con mayor fuerza a través del cono de la aguja. Pero para eso tiene que haber una presión determinada, que no siempre está presente. Fíjense, ahí bajé la columna de agua y fíjense cómo ocurre lo opuesto. Se absorbe, inclusive si ustedes pusieran una gota, como la gota pendiente, y se meten en el espacio epidural, ¿sí?, perdón, en el espacio intratecal, la droga se absorbe, fíjense. ¿Por qué? Porque la aguja es muy larga, entonces la presión de la columna del líquido que yo estoy poniendo es más alta que la presión del líquido en el saco dural, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay que interpretar el espíritu de la técnica, y cuando extrapolamos técnicas de otras disciplinas, en este caso la medicina humana, tratar de entender cuáles son los principios que hicieron que los médicos dijeran que si uno punza y no viene líquido cefalorraquídeo es porque estamos epidurales. Ok, pero con un paciente sentado, con 30 centímetros de agua de presión, con una aguja de 6 centímetros, etc. Bueno, fotos lindas simplemente que muestran y confirman lo que venimos diciendo, y es que el saco dural termina en el sacro. Acá un poquito más. Bueno, un poco más de mía, ¿no? Acuérdense, la dura madre es la membrana meninge, que protege a la médula espinal, que se encuentra adherida a la membrana aracnoides, otra de las meninges, que vendría a ser como la cara interna de la dura madre, porque están fusionadas. La pía madre, que es la membrana que recubre la médula espinal, y el saco dural, ¿sí?, que es básicamente lo que contiene el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. Lo mismo, un corte a nivel del saco dural, donde se encuentra la caudequina, las raíces caudales. Y las mismas estructuras. Tenemos el ligamento amarillo, tenemos la dura madre, tenemos la aracnoides, tenemos el líquido cefalorraquídeo y tenemos el espacio epidural, que es esta liñita, ¿sí?, en negro que hemos puesto. Ahora fíjense qué interesante, cuando ustedes leen los libros, dice el espacio epidural es un espacio que contiene bla, 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 lleno de grasa, vasos sanguíneos y raíces nerviosas, lo cual es completamente cierto. Pero todo eso no se encuentra predominantemente en dorsal, que es por donde nosotros accedemos al espacio epidural. ¿Sí? Entonces, fíjense, de nuevo, la médula espinal yendo, esto es L7. Fíjense hasta dónde llega el saco dural en este espécimen, ¿sí? Esto es lumbosacro. Si ustedes ponen la aguja ahí, y la aguja es filosa, fíjense el saco dural, van a meterse en el espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque la aguja, para ubicarse en el espacio epidural, tiene que desplazar el saco dural.
Entonces al tocarlo, lo pinchan. No tienen opción. Si utilizan una aguja diseñada para punzar el saco dural, como las agujas espinales. De nuevo, ni hablar de la aguja que usamos es una aguja espinal o una aguja o un catéter, ¿sí? Entonces, ¿la aguja que vamos a utilizar importa? Sí, importa. Claro que importa. Y acá les preparé. Fíjense, ese es el canal epidural y la bombucha esa verde era el saco dural, ¿sí? Este guante azul es el ligamento amarillo, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver desde adentro. Yo estoy palpando el espacio lumbosacro en este caso y desplazando el ligamento amarillo. Tenemos ligamento amarillo, dura madre y espacio epidural. Voy a utilizar una aguja espinal. Pero fíjense cuál es el proceso. Fíjense que antes de perforar el ligamento amarillo, ya la aguja está deprimiendo el saco dural. Cuando corta el ligamento amarillo, inmediatamente se mete en el saco dural y se produce la punción subaracnoidea. Fíjense. Okay. Puede ser que yo retire un poco la aguja y haga la inyección epidural. Pero ya el daño en el saco dural está hecho y el proceso inflamatorio se ha iniciado. Si usamos una aguja de TUI, que es una aguja Roma, que está diseñada para abordar el espacio epidural, el proceso físico es el mismo, pero debido a las características de la aguja, la posibilidad o probabilidad de punzar el saco dural se disminuye. Así que efectivamente, sí, es una buena alternativa tratar de usar agujas diseñadas para la técnica que queremos ejecutar. De nuevo, qué bonita imagen, ¿sí? En donde vemos lo que estábamos mencionando. El espacio epidural es enorme, aquí, pero inexistente aquí. Para poder poner la aguja acá, yo tengo que colapsar, tengo que deprimir, tengo que empujar hacia abajo, hacia ventral, el saco dural. Y si lo empujo con una aguja filosa, lo corto. ¿Vamos bien? ¿Un ok? Todo bien. Muy bien, gracias José. Fíjense, la flecha amarilla marca el espacio epidural a diferentes niveles de la columna vertebral. A nivel de C6, a nivel de T6, a nivel de L1, a nivel lumbosacro. Ven que a nivel lumbosacro, en este espécimen, la relación canal-saco dural, ¿sí?, deja un espacio epidural mayor. Pero fíjense lo que pasa en S1. Todavía tengo un saco dural enorme, ¿sí? Y cuando voy al espacio sacrococcigio, ya ahí no hay saco dural. Ya esto nos está dando un poquito una linda tendencia que dice, ok, si el abordaje se hiciese a través del espacio sacrococcigio, el riesgo de las inyecciones subaracnoideas accidentales, principal causa de trastornos asociados a la anestesia neuroaxial, se disminuiría considerablemente o se anularía. Y además generaría un escenario bastante controlado, en donde lo único que deberíamos pedirle a nuestra técnica es que nos asegure que hemos ingresado al canal vertebral. Es decir, que he punzado el ligamento amarillo. Porque por cualquier otro espacio, las preguntas que la técnica tiene que contestar antes de realizar la inyección serían dos. Una, ¿puncé el ligamento amarillo? Dos, ¿dónde estoy inyectando? Porque por debajo del ligamento amarillo nosotros tenemos saco dural, depende del lugar y la especie, médula espinal, vasos sanguíneos, etc. En todos esos lugares no hay resistencia a la inyección. Entonces, por eso es tan importante tratar de despejar dudas a la hora de realizar la técnica. Bueno, nada, la pregunta de esto sería, bueno, ¿qué técnica utilizaría o utiliza usted para realizar el abordaje? ¿Sí? ¿Y cuáles son los trastornos asociados?
Bueno, ya vimos que la gota pendiente es una técnica controvertida. Cuando funciona, funciona, pero fracasa bastantes veces. La pérdida de resistencia también es bastante conflictiva, pero más que conflictiva, difícil de ejecutar, ¿sí? Y luego tenemos las nuevas técnicas, en este caso la ecografía, que permite, como vemos, hacer un diagnóstico muy ajustado de los espacios, de las profundidades, nos permite generar un algoritmo de abordaje mucho más reglado que aquel que se realiza a través de ¿cómo se llama? De las referencias anatómicas, ¿de acuerdo? Y acá vemos, fíjense, en esta imagen, ¿no? El saco dural, perdón, el espacio lumbosacro, lo bien que se ve, como podemos ver, ¿sí? El ligamento amarillo, presumir la ubicación de la dura madre, etc. ¿Sí? Esto facilita muchísimo porque nosotros sabemos, ¿sí? que si tenemos el ligamento amarillo a 1 centímetro de la piel, la aguja tiene que detenerse 1 milímetro más allá del saco del ligamento amarillo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es bastante interesante. Y fíjense que si uno logra una imagen como esta, guiar la aguja hasta el espacio y acompañar el proceso mediante una visualización directa, permite realizar la técnica con muchísima más seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos viendo las diferentes estructuras, etc. Tomamos la profundidad. Estas imágenes tan lindas me las ha compartido mi buen amigo el doctor Leonardo Credier de San Pablo, que se las pedí porque estaban bien bonitas. Bueno, pérdida de resistencia, como les decía, una técnica medio complicada, que es bastante utilizada, ¿sí? Viene de la medicina humana y también trae aparejado esos problemas a los que hacía mención. Básicamente acá el problema es que es muy difícil realizar la técnica y avanzar, probar la resistencia, avanzar la aguja todo al mismo tiempo, porque las estructuras son muy pequeñas en la medicina veterinaria. El ligamento amarillo es, en la mayoría de ocasiones, el espesor del ojo de la aguja que empleamos es superior al espesor del ligamento amarillo y eso puede llegar a generar algún problema. Hay propuestas para mantener esta técnica que tiene grandes beneficios y que son más fáciles de ejecutar. Originalmente descrita en medicina humana, pero adaptada por Fernando Martínez Taboada y Nachito Redondo, otro amigo de la casa, en medicina veterinaria. Básicamente consiste en reemplazar la técnica de empujar el émbolo de la aguja de la jeringa de baja resistencia, ¿sí? Por una columna de agua a una presión lo suficientemente elevada como para detectar el momento en que perforamos el ligamento amarillo, pero a la vez generar un flujo que desplaza el saco dural tratando de alejarlo de la punta de la aguja. Y eso no solo confirma, sino que aumenta la probabilidad de dar o hacer una inyección epidural correctamente. Pero hay que considerar que si nosotros nos metemos en el saco dural, en el espacio intecal, ¿sí? la running drip igual va a dar positiva, ¿sí? Porque no permite diferenciar intratecal de epidural. Ya preparé un video de una experiencia que hemos hecho para mostrar esta técnica. Eso, ahí está. Bueno, muy bien. Ok. Ahí lo que vamos a hacer es la técnica con una solución coloreada, pero solo para que sea más visible la técnica en el video. ¿De acuerdo? Bueno, siempre que uno va a hacer la anestesia epidural, trata de tener al paciente superficial, porque la idea es aportar analgesia, disminuir anestesia. Entonces,
siempre se hace una infiltración local. Luego, como la técnica es una técnica de pérdida de resistencia, el primer paso es constatar la presencia de resistencia. Es decir, tengo que tener resistencia para poder perderla. ¿De acuerdo? Una vez que estoy en el espesor del ligamento, colocamos la columna de agua con la intención de detectar el momento exacto que punzamos el ligamento. Ahí estoy con la doctora Tarragona, una de nuestras profesoras en la cátedra de anestesia de la UBA. Bueno, fíjense, gota, gota, gota. Ahí acabamos de pasar. Fíjense qué sensible que es la técnica, cae alguna gotita, pero cuando entramos, la droga empieza a caer y eso nos da ya la certeza de que estamos bien posicionados. Ok. Esta técnica se puede utilizar y está descrita para ser utilizada no solo a nivel lumbosacro, sino a nivel sacrocoxigio y también a nivel torácico. Ahora vamos a ver, ¿sí? un abordaje epidural torácico a nivel de L1, L2, que es la técnica, lo habíamos dicho al principio, el sitio de inyección también determina la extensión del bloqueo metamérico, tanto para craneal como para caudal. Uno va a hacer una intervención abdominal, ¿sí? Tiene que bloquear las raíces torácicas. No necesita bloquear las raíces caudales, ¿sí? Entonces, lo ideal sería entrenarse como para ejecutar esta técnica, que ya lo digo, es una técnica mucho más compleja, con potenciales efectos colaterales importantes. Fíjense como el operador, acá está Santiago Fuensalida, también otro de nuestros docentes, presta solo atención al cuentagotas, hasta que encuentra la técnica. Él posiciona la aguja donde tiene que posicionar y luego avanza viendo, ¿sí?, cuál es la evolución del el gotero, ¿sí? Coloca la aguja, aspira para ver que no haya reflujo de líquido cefalorraquídeo y hace una inyección lenta, ¿sí? Ahí lo apuramos un poquito para que no sea tan larga la filmación, y ahí está, ¿sí? Nuestro paciente recuperándose, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Otra de las técnicas que han sido descritas y que son de gran utilidad para guiar o acompañar el abordaje al espacio epidural a diferentes niveles es la neuroestimulación, ¿sí? Muy utilizada, por lo menos en nuestro servicio, para el abordaje sacrocoxigio. Y básicamente el principio de la neuroestimulación es el mismo, ¿no? Cuanto más cerca está la punta de la aguja de una raíz nerviosa o de un nervio, menos intensidad necesita para estimularlo. Y entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es determinar si estimulamos o no la raíz, si estamos o no en el espacio en cuestión, ¿sí? Lo interesante es que cuando estamos por arriba del ligamento amarillo, la intensidad de la electricidad que necesitamos aportar para desencadenar una respuesta motora es muchísimo más alta de la que necesitaríamos si estamos por debajo del ligamento amarillo. Entonces, seteando el neuroestimulador a una corriente estimulante fija de 0,5, 0,6, 0,7 mA, ¿sí? Nosotros avanzamos, 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 y cuando tenemos respuesta es porque hemos perforado el ligamento amarillo. Y básicamente así funciona esta técnica, que vamos a ver, fíjense en el video, ¿sí? Vamos ingresando, 0,7 mA, y cuando tenemos el mioclono, movimiento de la cauda, quiere decir que hemos atravesado el ligamento amarillo. ¿Cómo? A nivel sacrocoxigio no hay sacodural, esto va a ser un abordaje epidural. Un poco eso funciona así. Fíjense cómo se mueve la cola, hay algunas características a considerar cuando se ejecuta la técnica, y esta técnica se utiliza tanto en perros como en gatos. Y acá vemos la misma técnica
en el perro. Funciona de la misma manera. Uno va avanzando hasta que encuentra. Fíjense que esto es algo que se ve bastante frecuentemente, que la intensidad de movimiento, ¿sí?, en el perro es diferente al gato. El gato es bastante más fuerte la reacción, pero es lo suficientemente distinguible como para saber que estamos adecuadamente ubicados. Bueno, muy bien. Acá vamos a ver otra de las técnicas o combo de técnicas utilizadas para el abordaje. Son técnicas que al principio, como todas, precisan de una curva de aprendizaje, pero que cuando uno se familiariza con las estructuras, con la técnica o las maniobras, realmente facilita mucho. Este es un abordaje lumbosacro. Ahí vamos viendo el ligamento amarillo, vemos la dura madre, vemos el saco dural, y podemos ver también cómo la aguja ingresa, podemos seguir la aguja, llegamos ahí justo al ligamento amarillo. Una vez que estamos en el ligamento amarillo, ya ¿cómo se llama? El rol del ecógrafo medio que se disipa. Una vez que estamos donde tenemos que estar, la otra pregunta es, bueno, ¿cuándo perforamos el ligamento amarillo? Y ahí tratamos de incorporar otra técnica que nos diga dónde está el ligamento, cuándo atravesamos el ligamento amarillo. Entonces, fíjense, con la ecografía guiamos la aguja, ¿sí? Todos estos abordajes, también muy bien descritos en un artículo muy bonito que nos preparó el doctor Vizcasilla ya hace unos años, ¿sí? Fíjense, entonces, ahora combinamos la técnica, ¿sí? Llegamos a el ligamento amarillo, listo. Y ahora ingresamos, pero teniendo la respuesta de la pérdida de resistencia. Y adicionalmente podemos ver algún signo que confirme la inyección epidural, como ese color flow test positivo, ¿sí? Cuando uno inyecta en el espacio epidural, se produce ese típico coloreado, que es producto de la turbulencia que genera el líquido al entrar en el espacio epidural. Si hiciésemos una inyección subaracnoidea intratecal, ¿sí?, el líquido, ¿sí?, tendría un movimiento laminar, un flujo laminar, que no sería detectado de la misma manera por el Doppler color y nos permitiría hacer el diagnóstico diferencial. Bien. Bueno, muy bien. La pregunta ahora es, no qué inyectamos, sino cuánto inyectamos, que esta es una discusión también, que lleva un pilón de años en nuestro medio. ¿Cuál es la dosis? Porque, y esta es una discusión de nuevo, ¿no? Nosotros podemos medicar o dosificar el volumen a administrar en el espacio epidural en perros a través del largo de la columna vertebral o del peso. Pero lo que sabemos es que cuando administramos en función del peso, ¿sí?, el comportamiento es de predicción errática. De hecho, hemos visto, ¿no?, que hay artículos que inclusive dicen que 0,2 mililitros por kilo, ¿sí?, no logran, en algún tipo de pacientes, generar el volumen necesario para bloquear las ramas lumbares responsables de la inervación del miembro pélvico. Así que bueno, en términos generales, ¿sí?, a nosotros lo que más resultado nos da es la dosificación en función del largo de la columna vertebral. Pero antes quiero repasar algún tipo de características acerca de
de los factores que influyen en esa distribución del líquido inyectado y cómo interpretar el comportamiento de la droga, el éxito y el fracaso de la técnica. Tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los extrínsecos tenemos el volumen, la concentración, la velocidad de inyección, la presión que se genera en el espacio epidural, ¿sí? La dirección del bisel, de la aguja, y la posición del animal. Esta última, cuando hablamos de anestesias epidurales, si bien ejerce algún efecto, no tiene prácticamente ningún tipo de repercusión clínica. Pero el resto de los factores intrínsecos son los que manejamos nosotros para producir lo que queremos. Y dentro de los intrínsecos, esos que vienen ya con el paciente, tenemos el tamaño de los forámenes intervertebrales, la cantidad de tejido adiposo del espacio epidural, el volumen de los plexos venosos, ¿sí? Y las características del contenido del espacio del canal vertebral. Todos estos factores influyen, y como muchos no son gobernados por la técnica, operan generando las diferencias que observamos. Como lo habíamos dicho, ¿sí? El volumen opera determinando la extensión del bloque. ¿De acuerdo? Yo había dicho, la primera frase que yo dije es que el comportamiento del bloqueo es diferente alrededor del sitio de inyección que en los extremos del sitio de inyección. Y había dicho que cuanto más alejado del sitio de inyección estamos, más débil y menos duradero es el bloqueo. Si nosotros utilizamos una droga muy concentrada, la distribución de un determinado volumen va a ser la misma en términos de distribución. Por ejemplo, yo le doy 10 mililitros, llega hasta T9. Si le doy al 1% o al 0,1%, llega hasta T9, el líquido llega hasta T9. Pero al 1% yo veo bloqueo hasta L1. Al 0,1%. ¿Por qué? Porque la masa anestésico que llegó hasta T9 no alcanza para nada, ni para hacer visible el bloqueo. Pero llega, ¿de acuerdo? Entonces la concentración no determina cuántas raíces se ponen en contacto con el líquido inyectado, sino cómo reaccionan esas raíces a esa concentración recibida. Y esa es la gran diferencia. Entonces el volumen determina la extensión. Y la concentración determina la profundidad y la duración del bloqueo. Resumiendo, ¿no? Entonces, considerar, queremos bloqueos duraderos, concentración. Queremos bloqueos extensos, volumen. Queremos bloqueos extensos y duraderos, volumen más concentración. La cosa funciona así. Pero hay que ser inteligente cuando uno pide, ¿sí? Porque cuando uno pide, por ejemplo, bloqueos extensos y duraderos, aumenta la concentración, ¿sí? Aumenta la dosis total, puede tener efectos producto de esa masa total de anestésico inyectada que luego se va a absorber, etc. Entonces uno puede tener lo que quiere, pero hay que saber qué pedir. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran un bloqueo muy profundo y muy duradero en raíces muy craneales, la administración caudal no es una propuesta muy, muy inteligente, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es llevar la droga al espacio metamérico que desee. Y eso se puede hacer a través de punciones localizadas o a través de cateterismo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si ustedes hacen una inyección caudal, lumbosacra, sacrocoxigia, para anestesiar el abdomen, ¿sí? Van a anestesiar mucho más tiempo, mucho más profundamente, muchas estructuras que no precisan anestesia, como es todo el tren posterior. ¿Entienden? Ok.
Recomendaciones de dosis. Bueno, 0,22 mililitros por kilo, y la propuesta es decir, llega hasta el E1. O 0,3 mililitros por kilo, y la propuesta es llega hasta T9. ¿Sí? De nuevo, esto es una técnica de dosificación que a mí no me deja muy, muy conforme. Y los estudios, si uno hace una lectura fina de los estudios publicados y las experiencias, se da cuenta que no es predecible. Cuando uno utiliza el peso en el perro, ¿y por qué en el perro y no en los otros animales? Básicamente porque el perro tiene un dimorfismo muy, muy grande. Nosotros tenemos perros que miden 70 centímetros de columna y pesan 11, 12 kilos, y perros con 70 centímetros de columna que pesan 40 kilos. ¿De acuerdo? Y tenemos perros de 1 kilo y perros de 100 kilos. En cambio, cuando hablamos de los gatos, también hay gatos grandotes, pero por ejemplo, en nuestro medio, el gato pesa 4 kilos promedio. Hay gatos de 5 kilos, hay gatos de 3 kilos, pero el gato. Pero todos miden casi lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Ustedes saben que los seres humanos, todos tienen el mismo largo de columna, estadísticamente. Sin embargo, hay personas muy altas y personas muy bajas. Pero esa estatura, pues esa diferencia en la estatura, es producto del largo de los huesos largos, es decir, del largo de las piernas, y no del tórax. ¿De acuerdo? Entonces la columna torácica lumbar en las personas miden exactamente lo mismo, estadísticamente. Y en el perro hay un dato interesante, ¿sí? Que bueno, el tema del largo de la columna, que lo medimos desde el hueso occipital hasta la primera vértebra coxígea, ¿sí? Y si tenemos en cuenta ese largo de la columna, vemos que cuando administramos una dosis de 0,05 mililitros por cada centímetro de columna, del occipital hasta la primera coxígea, la progresión está alrededor de un 30 a un 35% de ese largo total. Es decir, si la columna mide 1 metro, ¿sí? Y yo le doy 0,05 a nivel lumbosacro, sacrocoxígeo, la progresión cefálica va a ser un 30 a un 35% de ese largo. Es decir, medía 1 metro, 30 a 35 centímetros. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, hay que medir cuál es la distancia entre la sacrocoxígea, 30 centímetros por encima, y ver qué vértebra es la que está ahí para saber hasta dónde va a llegar. Si duplicamos el volumen, aumentamos la progresión, porque dijimos que progresión dependía de volumen, ¿sí? En este caso, un 60% de la columna, y si triplicamos el volumen original, 0,15 mililitros por kilo, se logra una progresión cefálica de un 0,75 del largo de la columna vertebral. El otro día escuché un comentario, no me acuerdo bien, pero que hablaban de que la progresión era lineal. Efectivamente no es lineal, porque además este es un compartimiento cerrado, ¿sí? Llega un momento que por más volumen que pongamos, no hay más espacio epidural para distribuirse, ¿de acuerdo? Así que no es un comportamiento lineal. Nosotros tenemos un esquema para realizar la predicción, que consiste básicamente en considerar el largo de la columna. Un solo temita ya para ir terminando, porque estamos en hora, pero si ustedes consideran el largo total de la columna vertebral en los perros, van a ver que no importa la conformación del animal, ni el peso, ni dónde se distribuye, si es una raza pequeña, grande, mediana o gigante, en general se cumple siempre este esquema, que las vértebras cervicales representan el 27-30% del largo total, las torácicas el 37-40% del largo total, las lumbares el 30% del largo lumbar, y el sacro un 5 o un 7%. ¿De acuerdo? Y esto es muy, muy interesante, porque de alguna manera, de la misma manera que la conformación ósea está dividida a lo largo de la columna,
el volumen del continente también se relaciona con el largo. Y como nosotros ponemos la droga en ese continente, es lógico, por lo menos desde nuestro punto de vista, ver esa relación o pensar que hay una relación más estrecha entre el largo o el volumen del continente en el que ponemos la droga y no el volumen del paciente que tiene ese continente en el que ponemos la droga. ¿Sí? Entonces un poquito la discusión viene por ahí. Tenemos un nomograma realizado, que bueno, muchos ya lo conocen, y lo utilizamos, y nos da resultados. Pero este era un esquema que tenía sentido cuando nosotros utilizamos como único puerto de ingreso al canal vertebral al espacio lumbosacro o sacrococcígeo, es decir, la anestesia caudal. Pero lo dije hace un rato, ¿sí? Hoy día, ¿sí? La propuesta es optimizar la terapéutica, generando el bloqueo en donde lo deseamos. O sea, voy a hacer una cirugía celomática, tórax, abdomen, tengo que bloquear de T5 a L3. ¿Sí? Si tengo que bloquear de T5 a L3, las raíces más expuestas al anestésico tienen que ser T5 a L3, y no L3 a caudal. Porque cuando nosotros hacemos una anestesia epidural lumbosacra o sacrococcígea, las raíces más expuestas al anestésico son todas las raíces caudales, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, todas las sacras, 3, van 8 raíces, más todas las lumbares. Todas no, hasta L6 o L5, ¿sí? Que son otras 12. Es decir, que hay 12 de la derecha y 12 de la izquierda, 24 raíces nerviosas, que son las que mejor se van a bloquear y las que no necesitamos bloquear. Porque si usted le abre la barriga, la panza a un perro, ¿para qué le tienen que dormir el tren posterior? ¿Me entiende? Que suena un despropósito. Entonces, esto de llevar la droga hacia craneal a través de la punción lumbosacra no me parece una buena idea, no la considero una buena propuesta terapéutica, no solo por esto, sino porque además trae algunas otras complicaciones potenciales, pero reconozco que las punciones craneales son riesgosas, exigen una curva de aprendizaje, un escenario de trabajo particular que podría o contraindicarlas. Y que inclusive podría hacerla no indicar la técnica para procedimientos que no tengan la envergadura necesaria. Por ejemplo, una castración. ¿Sí? No sé, me resulta difícil, ¿sí?, justificar el uso de una técnica de la complejidad de la anestesia epidural torácica para un procedimiento que puede manejarse con otras alternativas terapéuticas más seguras. Cuando se administran analgésicos de larga duración, como la morfina, por ejemplo, que independientemente de si es administrada en lumbosacro, sacrococcígeo, tiene la capacidad de generar un impacto analgésico duradero más craneal al sitio de inyección, bueno, ahí está perfecto. ¿Sí? No estamos hablando de anestesia, estamos hablando de analgesia, perfectamente comprensible. Bueno, rápidamente, y ya para terminar, cómo funciona el nomograma. ¿Sí? Uno determina el largo de la columna, ¿sí?, que lo vemos en el eje de las X, y determina cuánto quiere que progrese el bloqueo. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente de 70 centímetros y queremos bloquear un 50% del largo de la columna, entonces decimos, ok, 70, me voy hasta la línea del 50 y me dice 7.000 litros. Y eso es lo que inyecto, 7.000 litros. ¿Cuánto pesa el perro? No me importa. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo. Y terminamos. 55 centímetros de largo, le mido. 55 centímetros del occipital a la primera coccigia. Yo quiero que avance, por ejemplo, hasta L1. Entonces mido. ¿Cuánto mide de sacrococcígeo a L1? Mide el 30% de 55. Perfecto. Entonces, digo, ¿cuánto le tengo que dar? En este caso, 1.9, 2 mililitros. 2 mililitros. ¿Cuánto pesa el perro?
no me importa. ¿De acuerdo? Ahora bien, siempre considerar, ¿sí?, que cuanto mayor es la concentración que utilizamos, mayor es la masa anestésica que tenemos. El bloqueo que se exprese acraneal va a ser un bloqueo más profundo, más duradero, y que más craneal tenemos nervios, ¿sí?, que operan, por ejemplo, los intercostales, ayudando al paciente a expandir la caja torácica. Entonces, estar consciente de cuáles son los efectos que produce la técnica que ejecutamos. Podemos pedir lo que querramos, pero hay que saber qué pedir, cuándo es necesario y cuándo va a ser beneficioso para el paciente. Bueno, a ver, 21:15. Justo ahí, José. Listo, Pablo. Pues muy bien, pues Muy muchísimas bien. gracias, Pablo. Pues ahí ahorita ya veo algunas preguntas aquí en el chat. Encantado, encantado de la vida, ansioso por contestarlas. Espera que voy a sacarla esto, así nos vemos. Perfecto. Muy Buenísimo. bien. Bueno, déjame ver porque se ha perdido el chat. Acá está. Preguntan, Pablo, si has tenido oportunidad de trabajar con transductores inalámbricos, estos Wi-Fi, y qué opinión para los bloqueos guiados, y qué opinión tendrías al respecto si es que los has utilizado. Bueno, sí, los utilizamos. Hay traductores inalámbricos de muy alta calidad y algunos de mediana calidad. Los encuentro muy accesibles para realizar y ejecutar las maniobras. Para este tema del abordaje epidural en pacientes de no muy grande talla, depende del traductor que uno tenga, ¿no? Porque, no sé si prestaron atención, para algunos abordajes usamos los microconvexos, que tienen la ventaja de que permiten manejar mejor la aguja, porque tienen un tamaño más pequeñito, entonces nos da un ángulo para ingresar. Entonces, pero en general, si uno compra un traductor para hacer bloqueos, compra un lineal, ¿sí? Entonces esos lineales son muy buenos para bloqueos de estructuras superficiales, pero se nos complica para estructuras profundas. Y el espacio epidural a veces está profundo. Entonces, pero en general, a mí me dan muy buenos resultados. Hay algunos que son un poco básicos, accesibles desde el punto de vista económico, lo cual es una ventaja, que tienen una imagen que si la comparamos con los equipos que cuestan 30, 35 mil dólares, obviamente son diferentes. Entonces son equipos con los que cuesta completar la curva de aprendizaje. Pero si uno tiene la curva de aprendizaje hecha, realmente son muy útiles. Son muy útiles. Hay algunos que son estupendos, que tienen unas imágenes y una calidad de imagen muy, muy buena y accesible desde el punto de vista económico. Hay uno, no quiero hacer propaganda, pero hay uno que se llama, creo, Butterfly o algo así, que salió hace un tiempito, no mucho, y que tiene muy, muy buen predicamento. Yo no he tenido oportunidad de trabajar con ese, pero Santiago Fuenzalida, lo presenté allá hace un ratito como parte del grupo, tuvo la oportunidad, creo que estuvo, no en México, pero creo que en Ecuador le tocó dar un curso, un hands-on, y justo había uno de esos y vino muy, muy contento, y estamos así con ganas de que se levante la cuarentena para salir a comprarlo. Y no era una cosa muy, muy descabellada de precio. Así que sí, me parece que es una muy linda, buena alternativa. También preguntan si al utilizar la técnica del running drop, también hay pérdida de resistencia y un flujo rápido al ingresar al espacio subaracnoideo. Sí, sí. Lamentablemente, la técnica es muy, 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 muy sensible, muy sensible. Nosotros la usamos de rutina, sobre todo para los abordajes torácicos, pero si uno punza el saco dural, no se entera. Y como la presión siempre está por encima de la del líquido cefalorraquídeo, la droga va a entrar. Sí, sí. No permite diferenciar. También preguntan, Pablo, si la dosificación para la aproximación sacrocoxigia y lombosacra se calcula de la misma manera. Sí, hay un trabajo publicado ya de Fernando Martínez Taguada, de Fernando, que justamente ha demostrado que la progresión cefálica, respetando la dosis, es la misma. Así que
ya está, eso está dirimido, ya usamos la misma. También preguntan si la tabla que presentaste aplica de igual manera en el caso de los gatos. No, no, y no, no lo estudiamos nunca. Pero en el gato hay unos trabajos muy interesantes, hay un trabajo muy lindo de Lee que demuestra, ellos prueban 4 dosis, 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 mililitros por kilo. Pero el gato, de nuevo, los gatos, nosotros lo que sí estudiamos fue el largo de columna del gato. Y como el peso, la morfología es muy estándar. Habría que ver si interviene un gato de 11 kilos, 12 kilos, vieron que hay gatos que no se ven muy frecuentemente acá. Pero en el gato me parece que uno indistintamente podría usar uno u otro parámetro, pero nunca hicimos el estudio de calcular la progresión en función del largo. Ok. También comentan o preguntan si puedes volver a explicar lo de la prueba de la gota pendiente. ¿Cómo garantizamos que estamos en el espacio epidural? Sí, la verdad es que la técnica dice, ¿no? Que como en el... Hay dos teorías. Una, que en el espacio epidural hay presión negativa. Eso se sabe que no es así, o por lo menos no es uniformemente negativa la presión. Y otra es que cuando nosotros deprimimos el ligamento amarillo, cuando el ligamento amarillo se repliega, porque la aguja lo perfora, genera un efecto de vacío. Y eso sí se produce. Y entonces la gota entra. ¿Sí? Pero la gota entra, inclusive se ha demostrado que entra en los vasos sanguíneos. Uno pone la aguja dentro de un vaso sanguíneo y la gota se absorbe. Y al rato sale la sangre. Así que bueno, tiene esa. Y también está demostrado que la técnica tiene un porcentaje de fracaso elevado cuando el paciente está en decúbito external y fracasa el 100% de las veces si el paciente está en decúbito lateral. Entonces es una técnica controvertida, por lo menos desde mi punto de vista. Me parece que lo más controvertido de la técnica es que se ha convertido como en un subrogante unívoco de inyección epidural, es la que más se utiliza. Y fracasa, está demostrado que fracasa. Entonces me parece que es controvertida en ese aspecto. Pues hay muchas felicitaciones por la charla, Pablo. Un, Y ga- bueno, un también otra pregunta es, ¿existe algún volumen máximo de aire que puedo dejar entrar al espacio epidural? Bueno, eso es muy lindo. La técnica de la pérdida de resistencia, gracias por la pregunta. La técnica de la pérdida de resistencia se fue diseñada para ser ejecutada tanto con aire como con líquido. Pero hay estudios recientes, inclusive en medicina veterinaria, que demuestran que la distribución del líquido no es homogénea cuando se administra aire, que la presencia del aire puede dificultar el contacto entre la droga y la raíz nerviosa, generando bloqueos irregulares, y que por lo tanto debería descartarse. Además, la pérdida de resistencia la transmite mucho mejor el líquido que el aire. Así que en resumen, se desaconseja el uso de aire para ejecutar la técnica de la pérdida de resistencia, que reconozco, era una opción hace unos años atrás. Ya no más. Te mandan Y muchos con saludos respecto a desde... cuánto aire poner, no poner aire. ¿Sí? Porque, acuérdense, perdón, José Sí, sí, Azoy, adelante. el espacio epidural no es un espacio virtual, no existe. Uno lo crea, lo construye al depositar, poner la droga, al meter la aguja, etc., al catéter. ¿Sí? Pero no es un espacio, hay que estar esperando ser ocupado. ¿No? Te mandan saludos desde Brasil, el doctor Juan Carlos Duque. Y si Un puedes, amigo, un gran amigo. y si puedes comentar algo sobre el uso de la lidocaína y el mayor riesgo de neurotoxicidad al compararlos con bupivacaína o rupivacaína. Bueno, sí, son drogas que se utilizan tradicionalmente. Efectivamente, la lidocaína todos los anestésicos locales
ejercen efectos, son neurotóxicos dependiendo de la dosis y la concentración utilizada. Para la anestesia epidural no hay controversia, pero para la anestesia espinal efectivamente la lidocaína está descrita como una droga con un potencial de neurotoxicidad y trata de evitarse. En medicina humana hay reglamentaciones muy claras acerca de la concentración y la dosis final a administrar. El gran problema con el que nosotros nos encontramos es efectivamente que las inyecciones intratecales accidentales son muy frecuentes. Entonces, si uno tiene la certeza que la droga va epidural, el problema de la neurotoxicidad es un problema de poca cuantía. Pero ante este escenario de decir, bueno, no sé dónde termino inyectando, porque la verdad es que la mayoría de las veces uno se entera ya después de haber administrado la droga, que ese es un problema. Y por eso es tan importante incorporar técnicas que permitan de manera anticipada decirnos, no, se está inyectando, ¿dónde se está inyectando? Muy bien. También preguntan si por alguna circunstancia falla la técnica de la analgesia epidural, si se puede volver a realizar. Bueno, muy linda pregunta. Siempre nos queda el fentanilo, ¿no? Si falla, si falla la epidural, nos queda el fentanilo. Pero lo que definirá si se puede llegar, porque si falla es porque no se inyectó donde se tenía que inyectar, aunque hay algunos comunicados, o mejor dicho, algunos reportes donde hablan de refractariedad a los anestésicos, pero eso es súper exótico. Entonces si nosotros decimos, bueno, ok, inyecto y no funciona es porque no inyecté donde tenía que inyectar. La pregunta es, ok, el volumen que vas a administrar, ¿sí? Puede ser administrado, porque eso ya se absorbió, está en el organismo, entonces podemos llegar a producir toxicidad. Entonces, para mantener fuera del riesgo de toxicidad al paciente, no hay que superar una dosis X. Entonces, no se debería repetir. Una cosa muy interesante es que porque puede ser que la anestesia haya sido bien inyectada, pero que hayamos quedado cortos. Por ejemplo, yo quiero llegar a L1 y me quedo en L4. ¿Me entiendes? La droga llegó hasta L4, no llegó hasta L1, pero yo necesito que llegue hasta L1. ¿Puedo volver a inyectar? Y la respuesta es sí, se puede volver a inyectar. Pero lo que hay que saber es que primero porque la droga al entrar genera un patrón de distribución. La segunda inyección va a imitar ese mismo patrón de distribución. Es decir, que ustedes administran el mismo volumen la segunda vez, el resultado final va a ser el mismo. Si llegamos hasta L4, vamos a volver a llegar a L4. ¿Sí? Porque la droga se va a distribuir por donde se había distribuido. Es decir, que si uno quiere progresar más, tiene que incrementar el volumen. Y siempre haciendo las cuentas de que eso es posible. Bien. Preguntan también, en caso de tener una punción subaracnoidea, ¿qué es lo que recomendarías, Pablo? Bueno, lo primero que hay que hacer es no inyectar. Uno podría convertir la anestesia, la inyección epidural en una anestesia subaracnoidea. Pero para eso tiene que estar preparado de antemano, sobre todo a sabiendas de la alta incidencia de la ocurrencia de este evento. Entonces, usar drogas que admitan ser administradas por vía intratecal, porque no todas las drogas que son aprobadas para administrar epidural pueden administrarse por vía intratecal, porque unas tienen conservadores y las otras que son neurotóxicos y las otras no. Y luego ajustar la dosis en función básicamente de la varicidad de la droga. ¿Sí? Porque a diferencia de lo que ocurre en el espacio epidural, las inyecciones intratecales, la distribución y la extensión del bloqueo depende de la varicidad del líquido a inyectar. Entonces, si nosotros no sabemos cuál es la varicidad de la droga que estamos administrando, no vamos a poder utilizar la espinal como un subrogante de la epidural. Y la otra cosa que dicen muchos libros es, si viene el líquido cefalorraquídeo, disminuya a la mitad el volumen a inyectar. Eso también es una cosa que está totalmente perimida. Sabemos que el volumen a administrar por vía intratecal no tiene nada que ver con el volumen
de droga que se administra por vía epidural y por lo tanto hay que hacer una buena titulación de la droga, que está alrededor de un 90% por debajo de la epidural. Okay. Pregunta, en el caso de realizar una ovarectomía o una cesárea, ¿dónde sería el lugar para hacer la epidural y qué volumen recomiendas? Bueno, de nuevo, ¿sí? El abordaje para una castración, si uno decide hacer una epidural, tiene que ser caudal, ¿sí? Y en la cesárea, pero vamos a hacer la cuenta para la administración sacrocoxigia, que es lo que recomendamos para el abordaje epidural, siempre que el foramen sea accesible. Y la dosis que recomendamos para esos casos está en 0,1 mililitro por centímetro de columna. Ok. Pero siempre entendiendo, ¿no?, que, de nuevo, ¿no?, le duermen el culo para operarle la barriga. Bueno, también preguntan, hay dos preguntas, ya son las últimas dos preguntas, Pablo. Muy Dice, bien. ¿cuál es la probabilidad de generar un bloqueo simpático con anestesia epidural? Y la última pregunta es, ¿con qué criterio utilizas para elegir el calibre de la aguja? Bien, buenas preguntas. El bloqueo simpático se produce siempre, 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 y es una de las grandes ventajas que trae aparejado el uso de la anestesia epidural. Una de las indicaciones que tienen las anestesias epidurales craneales es bloquear la cadena simpática. Trae muchísimos beneficios, muchísimos beneficios. Así que bueno, se bloquea siempre, porque decimos que la anestesia es segmentaria, ¿sí? Todos los segmentos que se bloquean y poseen actividad simpática, se bloquean. Todos los comunicantes simpáticos se bloquean a lo largo de la extensión donde está presente el anestésico. Pero eso es muy bueno, muy bueno. Muy bueno porque activa la circulación local, porque mejora la oxigenación, porque mejora la cicatrización, ¿sí? Y por supuesto disminuye la capacidad de vasoconstricción acorde a las respuestas endógenas. Eso está bueno. Y se sabe que cuando se hace de manera circunscripta, no afecta la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Esto es un dato muy importante. Porque cuando yo vasodilato acá, en los sectores no afectados, aumenta el tono vascular. Entonces la resistencia vascular se equilibra. Ahora, si uno hace una anestesia espinal total y bloquea toda la cadena simpática, el 100% de la cadena simpática, obviamente la vasodilatación es global y eso puede traer aparejado algún problema. Esto es lo que pasa cuando uno hace inyecciones intratecales accidentales con volúmenes grandes. Y también... el tamaño de la aguja. El tamaño de la Perro aguja. chiquito, aguja chiquita, perro grande, aguja grande. Fácil. Utilizamos, sí. Depende básicamente si vamos a colocar o no colocar catéter, ¿sí? Si vamos a colocar catéter, en general se utilizan aguja 18, porque el catéter es de 20, y por supuesto, eso tiene la restricción del tamaño del paciente. Y si vamos a hacer un single shot, usamos 20 o 22G. Las 22 son muy finitas y no sé cuánta ventaja traen sobre las espinales, porque terminan siendo filosas, así que en promedio 20, 22 para animales pequeños, una 20, 18 para una paciente más grande. ¿Utilizas, Pablo, TIUI en gatos o en perros muy pequeñitos? Sí, nosotros en gatos hacemos abordajes sacrocoxigios con neuroestimulador. Entonces utilizamos las agujas de neuroestimulación con un bisel de 30, sacrocoxigia, y de 2,5, 5 milímetros. Ok. Pues serían todas las preguntas, Pablo. De nueva cuenta, te agradezco mucho, me da mucho gusto saludarte. Bueno, un tema que me moviliza, entonces me apasiona así con esto, pero bueno, bárbaro. Espero haber ayudado un poquito a generar discusión. Y tuviste 500 personas mirando tu charla. Bueno, un saludo muy afectuoso para todos
Les agradezco un montonazo que dediquen un ratito para hablar de estos temas interesantes. Le mando un abrazo, Pablo. Les agradezco a todos que hayan asistido a esta charla. El día de mañana tendremos una charla con Mario Arenillas sobre Bueno, muy bien. modernización. Lo veremos a Mario. Entonces, también les invitamos a todos y pues un abrazo, un saludo. Gracias, Pablo, de nuevo. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena noche. A tomar una cervecita para relajar. Así es. Un abrazo grande, José Antonio, y muchas gracias por la invitación. Saludos para Gracias, todos. Pablo. Gracias a todos por haber asistido. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Chao.